Bienvenidos a Contraseñas, donde descubrimos al autor detrás de sus libros. Nuestro invitado de hoy nació en 1968 y padece de esquizofrenia laboral no resuelta. Quiso ser un escritor oscuro, un poeta, pero en algún momento le ganó la política. Y le tiene manías por las libretas y la tinta fresca y buena. Pero además sabe ser un patrón muy estricto y a la vez un empleado muy explotado. Adivinen de quién estamos hablando. Seguro ya adivinaron, Ricardo Rafael. Bienvenido aquí a Contraseñas. Qué gusto que estés con nosotros. Qué gusto que me inviten, que me ofrezcan su amistad, este espacio y sobre todo su adjetivación. A ver qué hago con ella. Y ahora, después de que tú has sido el entrevistador, Exacto, estamos muy ahora felices de que te podemos preguntar. Quiero decir que me gusta más preguntar que contestar. O sea que eres un preguntón, eso ya lo sabemos. Sí. Por ejemplo, lo que no sabemos es casi nada de tu infancia, Ricardo. Naciste en Ciudad de México, 68. Mixcoac. Muy cerquita de la casa de Octavio Paz. Pero yo de Octavio Paz no supe tanto en la infancia. Cada casa tiene a sus santos. Tenía yo a Gómez Farías, más bien como santo, que nació a la vuelta donde yo crecí y me impresionaba mucho, sobre todo en voz de mi abuela, que iba a misa todos los domingos y cuando podía, a ese Gómez Farías que no lo habían dejado que se enterrara dentro de la iglesia, dentro del claustro. Lo habían mandado al parque. Con el tiempo no sabía yo que me iba a acercar más a Gómez Farías que a mi abuela, pero sí la geografía marca. Viví atrás del Parque Hundido, atrás de Insurgentes, en una colonia con calles de pintores que nadie en mi colonia sabíamos pronunciar. Un día oí a una tía decir, ¿vive usted en Karachi? Y yo decía, ¿qué? Yo vivo en Carraxi. Y claro, una cuadra de Augusto Rodín, ¿no? A la vuelta de Fragonard, ahora ya no se llama así, ¿no? Es una colonia bellísima. Ahí dejé todavía enterrado el cordón umbilical y buena parte del corazón. Oye, sí, la geografía marca, pero también la progenie. Acabas de hablar de tu abuela que iba a misa y tú tuviste una época en tu adolescencia donde dirigías un coro, les pusiste a algunos de tus compañeros del coro ciertas canciones y tenías además de misiones, digamos, religiosas, porque tú conociste la República y conociste estos pueblos de gente muy oprimida y te dio por hacer ese trabajo social. Pues sí, a ver, a mí me metieron, hombre, con esa abuela, no podían esperarse lo menos, me metieron en el colegio marista. Y entonces sí, pues profundicé lo más que pude en mi vida mística, creo que la agoté. Me la acabé. Ya no quedó ni me un gustaba rescoldo. Ir a misa y yo sostener la patena, lo hice en la iglesia de Santa Mónica. Y bueno, hay un momento en donde en efecto empecé a ir con algunos a sacerdotes amigos de misiones. Y lo cuento justamente el otro México. Una de esas misiones fue al pueblo de Durango, perdón, al estado de Durango, pero a un pueblo que se llama Pueblo Nuevo, que está, digamos, en la zona montañosa. Y ahí creo que se me agotó la fe. Me pasaron dos cosas. La primera es que me llevé libros de Leonardo Boff y la verdad es que la teología de la liberación voló mi cabeza. Yo creo que esa fue mi entrada a la izquierda como de muchos otros. Pero con esas ideas en la cabeza iba yo a, no sé, hablar con señoras y señores y niños y niñas. Tenía muy chico, como 17 años, pero hablarles de la palabra de Dios. Y entonces un día me di cuenta que les aburría enormemente lo que les estaba diciendo. Y entonces paré un poco había la reunión, habría unas 70, 80 personas. Dije, bueno, ¿de qué quieren hablar? Entonces una señora se paró y me dijo, es que ya no queremos tener más hijos. Yo tenía 17 años, ¿qué les cuento? Pues nada, algo había yo recibido en mi propia formación o en casa sobre educación sexual, el método Billings y los anticonceptivos, y se me fue la lengua, hombre. Chamaco irresponsable, ahí en medio de la sierra, para llegar se tomaban 14 horas en camión, que se enteran los sacerdotes que me habían llevado a la misión, que había yo hecho eso, me subieron a un cochecito y me regresaron 14 horas y ahí se acabó la misión y me tuve que poner a pensar si realmente yo me sentía cómodo en esa piel y ahí empezó un largo recorrido hacia Gómez Farías. Porque además, bueno, fue como enfrentar la realidad. O sea, esta pregunta era ver la realidad de cerquita, de frente, que no te la cuenten. Hay un camino mucho más directo y estudias Derecho. O sea, cuando hay que decidir qué hacer, decides estudiar Derecho. ¿Te pensabas abogado? A ver, en realidad lo que ocurrió fue que en la preparatoria me quedaba muy cerca una universidad
quedaba un diplomado en filosofía. Y entonces me metí a hacer el diplomado en filosofía. Tengo que aclarar que esa universidad es la Universidad Panamericana, del Opus Dei. Eran unas clases formidables. Pero qué edificio, tan bello. Pero mira, me vi todo el tomismo necesario. Incluso me dieron cursos de existencialismo anti-existencialista. Te podía hablar incluso de los querubines y todas estas cosas medio raras. Y la verdad es que fue una buena formación, por lo menos inicial. Hoy creo que estoy lejísimos del tomismo y más cerca de otras fuentes, pero estudiar con cierto rigor la filosofía me gustó. Entonces yo quería hacer la carrera de filosofía. De hecho, fui y me inscribí y me revalidaron ese diplomado como los 2 primeros años de la carrera de filosofía. Pero en casa sí me preguntaron esto que a muchos nos preguntaron. Claro, ¿Y vas a vivir de eso? ¿Y vas a comer de eso? Date una formación, estudia Derecho. Derecho te va a funcionar. Mira, tienes familiares que les ha ido bien con Derecho. Hay Derecho y Filosofía del Derecho. Y entonces eran 2 facultades pegadas y en efecto, entre los 2 primeros años iba a una facultad, iba a la otra. Y ahí empezó la esquizofrenia a la que hacías referencia. Es decir, me sentía muy bien en un lugar, pero no tan mal en el otro. Y entonces dejas de resolver y te vuelves algo, yo diría, que es oportunista epistemológico. O sea, usas lo que mejor te ofrece el conocimiento para la circunstancia que estás viviendo. Claro. Quizás es la mejor manera de sobrevivir en un mundo como este. Porque en 1988 tú estás a la mitad de la carrera y de pronto es el país el que cambia, o parece que va a cambiar. Viene un cambio que hace concebir una esperanza de la diferencia de lo que nosotros habíamos vivido, y te toca a ti justamente a la mitad de la carrera, y tú tomas decisiones. Sí, la universidad en ese momento entra en huelga, son todas las reformas de Carpizo, surge el CEU, el primer CEU, y yo en Derecho, la parte más conservadora de esta discusión, y en Filosofía la parte más radical, avant-garde del otro lado. Entonces sí fue un momento muy complicado de vivir, y al mismo tiempo fue la entrada a la escuela pública, a la participación política, a discusiones muy acaloradas que luego se reflejarían en la campaña del 88. Y ahí pues me tocó, por azar de la vida, estar otra vez oyendo voces opuestas. Por razones familiares yo tenía una amistad próxima con un hombre mucho mayor que yo, pero con el que hoy sigo teniendo una buena relación, que era Porfirio Muñoz Ledo. Daba clases entonces en la Facultad de Ciencias Políticas. Entonces oía a Porfirio decir, esto se va a caer, ¿no? Esto va a transformar, si nos hacen el fraude incendiamos el país. Pero por el otro lado yo soy sobrino de Miguel de la Madrid. Entonces me tocaba escuchar la voz del presidente que en ese momento estaba viviendo una elección que no sabía ni cómo comer, ni cómo resolver, ni cómo enfrentar, que además le encabezaba un amigo de él de infancia, que era Porfirio Muñoz Ledo. Entonces la verdad es que yo literalmente como un grano de arena viendo eso a los 18 años, hombre, después de eso le marcan a uno, ¿no? Claro, sí. No. Y sí, yo diría que ahí hubo un cambio, me voy a poner un poco chocante con Gramsci, pero un cambio de bloque histórico. Es decir, así como ahora estamos hablando de la cuarta transformación, creo que en ese momento el país se quebró y tenemos que preguntárnoslo todo. Y cuando uno se pregunta qué está pasando en el afuera, te ves obligado a preguntarte qué está pasando en el adentro. Claro. Y una de las cosas que pasó en el adentro es que a mí el derecho no me encantó. O sea, en ese momento conozco a la mujer, intelectualmente diría la mujer de mi vida, que es Aurora Arnaiz, que es una migrante de la República, gran maestra, en ese momento tendría ya 80 años, me invita a ser su adjunto en Teoría del Estado, luego soy su adjunto también en Ciencia Política, y digo, esto es lo mío. Es decir, quiero entender el poder, sus asimetrías, sus marginaciones, sus inclusiones, y con esta mirada de Aurora Arnaiz que a mí me dejó, me hizo en más de un sentido. Sin duda vamos a seguir platicando todo lo que se pueda con Ricardo Rafael. Creo que no nos va a alcanzar este programa y ustedes se van a quedar muy picados y muy deseosos de leerlo, como seguramente lo leen ya en los diarios o lo escuchan en los medios. Volvemos, no se vayan, estamos en Contraseñas. Estamos en Contraseñas, conversando con Ricardo Rafael y bueno, escuchándote y escuchando tu participación política, este momento en donde tú dices hay una ruptura, una escisión, una convocatoria, todavía no sabes que vas a ser periodista, todavía no te encierras a escribir tus libros. Yo quiero conocer, yo sé que no, tiene que ser de manera muy rápida porque no podemos hacer todo el periplo, pero ¿en qué momento tu vida te llama a trabajar en la escritura? A ver, sí te tengo que decir que poco antes yo estuve sentado de un lado en la escuela
De un lado tenía a Jorge Volpi y del otro lado a Jorge Caguachi. O sea, esa era más o menos la educación que yo recibí. Más lo que nos has contado. Afortunadamente Jorge Volpi fue más influyente al final. Y sí recuerdo un momento que fue clave para mí. Yo quería escribí unas cosas cursilísimas. O sea, realmente sí hubo un intento de hacer poesía. Todavía la guardo y mejor que se siga ahí. Pero participé en un concurso justamente de cuento que no fue mal, acabé premiado, incluso está publicado por la UNAM. Y no se me olvida como la proximidad con algunos amigos que entonces queríamos escribir, ¿no? O sea, estaba Ignacio Padilla, que es mi misma generación, Jorge Volpi, veníamos de la misma preparatoria, y algunos otros personajes que no se arrojaron finalmente a la escritura. Algunos lo hicieron y mejor prefiero no decir sus nombres, pero muchos de ellos se iban a ser notarios o volverse filósofos, incluso consultores de empresas, pero sí era una camada que yo creo por esta época se miraba en la escritura como un espejo fundamental de lo que queríamos decir y hacer. Y la verdad es que yo sí me tardé muchísimo en encontrar mi voz en la escritura. O sea, yo sí reconozco que algunos de mis amigos, para decirlo, Ignacio Padilla, por ejemplo, uno leía sus cuentos en segundo de preparatoria y ya tenía su voz. Yo me tardé muchísimo y creo que el periodismo fue un buen recurso para encontrar mi voz. Claro, porque a través del periodismo fue que te lanzas a escribir lo primero que va a ser publicado. Tenías estos otros devaneos con la poesía, pero de pronto te encargan a ti un libro en la época de Calderón y te encierras a piedra y lodo, como sueles hacerlo cada vez que escribes, a publicar ese libro que se terminó y que sin embargo no se publicó. No se publicó. Sí, a ver, en efecto, yo ahorita nos saltamos mi vida política. Sí. Ahora regreso, porque entre 99, o sea, en su momento, 2007, sí tuve un ejercicio de vida política muy intenso. Fui candidato a diputado, dirigí un partido, fui secretario general de otro, es decir, pero claro, todo este largo lapso hizo que no hubiese publicado libros. Entonces ya me imaginaba como con cierta urgencia y me invitaron a hacer un libro sobre los primeros 100 días de Calderón. Y entonces me metí, en efecto, de lleno a seguir, mientras ocurrían esos 100 días, pues iba escribiendo el texto. Y a la mitad de los 100 días, por el día 50, pues recordarán ustedes, un bloqueo en la avenida Reforma. Sí. Y yo tenía que subir a radio. Y entonces me compré una Vespa. Y entonces a la mitad del camino se me cerró una señora que llevaba prisa. Iba a llevar a su hijo a la escuela, supongo. Me caí y me rompí las dos manos. Y todavía me acuerdo que hacía así a ver si podía escribir. Ya con las dos no pude escribir nada. Entonces dicté el libro. ¿Dictaste el libro? Dicté, la mitad del libro está dictado. Decía un buen amigo, Danny Golden, que la parte que está escrita a mano es mucho mejor que la que está dictada. Y puede ser que tenga razón. Pero acabé el libro con todo este periplo. Además, en efecto, dejé de hacer todo para poderlo sacar. Y el capítulo 3 estaba vinculado a la relación entre Elbester Gordillo y Felipe Calderón. Era un texto muy crítico, pero era solo un capítulo. Entonces, con el libro así completo, ¿no? Llegué con el editor y el editor me dijo, no te lo puedo publicar. Era una editorial Norma, que es colombiana. Claro. Porque tengo un negocio con la SEP de $4,5 millones de dólares que no voy a derramar por un libro que no va a dejar más de 20,000 ejemplares vendidos. Entonces, yo con el libro así, ¿no? Sangrando todavía tinta, pues fui a las editoriales y Braulio Peralta me recibe muy generoso y me dice, pues yo voy a hacer lo contrario que te hizo Norma, tira el resto del libro y hagamos del capítulo 3, hagamos un libro. ¡Qué maravilla! Y Los socios del Elbester es una profundización justamente. Entonces mi primer libro publicado, que además en ese momento publico una cosa académica que se llama Para entender la institución ciudadana, que es un libro que disfruto mucho, pero muy chiquito, pero este lo considero el primer libro ya en serio. Y entonces ahí me doy vuelo y hay ya metáforas, ya hay ejercicio literario, sí hay periodismo, sí hay academia, pero sí empiezo ya a encontrar ya en libro, en formato libro, mi voz con mucho más claridad. Y hay personaje, vaya que sí hay personaje. Oye, ¿cómo fue la decisión entre esta actividad política intensa, ¿no? Con el Partido Socialdemócrata, ¿no? La socialdemocracia? ¿Cómo fue esta parte? Y de repente, ese otro Ricardo Rafael que leemos, que vemos, o sea, ¿tuviste que plantearte qué voy a hacer? Cuando acabo la carrera de Derecho, no quiero hacer ningún posgrado en Derecho. Y yo me tengo prometido desde que tengo 12 años que tengo que vivir en Francia. Entonces me lo prometía como de lugar. Y acabé viviendo 5 años en Francia y otros 2 años en Estados Unidos. En Francia estudio 2 maestrías, una en ciencia política, otra en
en administración pública y luego hago economía política en Estados Unidos. El recorrido por los dos continentes y sobre todo la vida en Francia, es una Francia de Michel Rocard, la Francia de Mitterrand, la Francia donde la izquierda socialdemócrata ha dejado una impronta muy importante, es poquitito antes de que Chirac tome posesión. Me guía, me convence, y me convence que si regreso a México no será trabajar en ningún partido tradicional. A pesar de que estudié administración pública, ahí decido que a la burocracia tampoco regreso, y me encuentro con un grupo nutrido de mi generación, quizá un poco mayores, con la idea de crear una alternativa de izquierda al PRD. O sea, la idea era hacer un partido que no se dejara llevar por las tribus, que tuviera una orientación mucho más clara. Decíamos un PAN de izquierda, es decir, un partido de cuadros, pero con ideología claramente socialdemócrata. Y en esas estábamos cuando yo llegué como a dar mis ideas, a jugar un papel ideológico, programático, si quieres, pero el cuadro se fue mermando, porque muchos fueron al IFE entonces, otros fueron a otros lados, y un día me descubrí con Gilberto Rincón Gallardo, que el único que podía ayudarlo, él iba a presidir como secretario general era yo, me invita a ser secretario general, y luego coordino su campaña. Tuvimos en algún momento hasta un distanciamiento, porque Gilberto no había dicho que iba a ser candidato, y Jorge Javier Romero y yo propusimos que fuera Patricia Mercado. Y cuando Gilberto se animó a decir sí voy, nosotros ya estábamos muy encarrilados con Patricia Mercado, entonces tuvimos que en asamblea, a voto cerrado, en fin, el secretario general con el presidente con otra candidatura que era la propia, resolver el desacuerdo, y salió muy bien, porque al final de cuentas fue Gilberto Rincón Gallardo con muchas de las ideas que traía Patricia Mercado. Miren cuánto ha crecido Patricia. Esa experiencia fue extraordinaria. Se abrió en el 2000 la posibilidad de crear nuevos partidos, y esa posibilidad se fue cerrando vertiginosamente entre el 2000 y el 2007. Entonces, ante esa situación yo decidí apartarme, aparte de que ese fracaso no solo me quitó patrimonio, porque uno dedicado a esto lo pierde, sino también matrimonio. Sí, sí. Entonces tuve que decidir, aposté por la custodia compartida de mis hijos, y cuando tienes la custodia compartida no puedes dedicarte a la política, sobre todo cuando tienes niños. Entonces, esas dos cosas juntas hizo que el periodismo se quedara como una alternativa, y ya venía yo haciendo trabajo académico, entonces fue periodismo y academia en ese momento. Pues qué afortunadas somos por, digamos, esa vida tuya que no, la vida, digamos, decidió este rumbo, nos ha permitido leerlo. Pero además hay una cosa que tampoco pierdes nunca, que son las convicciones que tú tuviste. Se acaba ese activismo político y tu participación en un partido y fuera de los partidos, pero no la agenda. Por esa agenda tú sigues apostando, y entonces escribes un libro que es divertido, pero a la vez muy ácido, y que me recuerda a Nosotros los Nobles, que es ese grupo de los mis reyes y sobre todo quienes los apoyan y quienes los construyen. Yo no sé si en otros países, supongo que en América Latina sí, pero en otros países del mundo existe esta tribu. Ay, y le pones un título buenísimo, Mi Reinato. ¿Cómo fue la experiencia? Y esto de que huele a mi rey, eso me encanta esa frase. Los mis reyes. Los mis reyes. En un país de tantos pobres. Desde el punto de vista académico y luego político, en efecto, el tema de la lucha contra la discriminación se volvió clave. Participé en la hechura de la ley y en la construcción de CONAPRED, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, y eso fue al calor justamente de la actividad tanto de partido y luego con Gilberto Rincón Gallardo. Pasan varios años y en 2012 me pide Ricardo Bucio, que era presidente de CONAPRED en ese momento, que le ayudara a hacer un diagnóstico sobre el estado de la discriminación 10 años después de la fundación de CONAPRED. Entonces hice un trabajo académico muy grande, se convocaron muchos foros, muchos intelectuales, muchos especialistas, y terminamos haciendo un reporte sobre la discriminación muy grande, de muchos libritos, de estos que sirven para adornar, digamos, libreros, que pocos leen, lamentablemente, y eso me frustró profundamente. Entonces ahí es cuando eché mano, oportunismo epistemológico, poco como de las artes del periodista, y entonces el Mi Reinato en realidad es la versión pop, ¿no?, de ese trabajo académico. Desde luego. Entonces ese es el objeto, y pues sí, podemos platicar un poco por qué utilicé el término Mi Reinato, pero la culpa es de mis hijos, porque los que me hicieron ver, ya estaban más grandes, esto de que olía mi rey, y que mi rey no era exactamente el Junior, y cuando empiezo a ver esto, escribí un texto en el periódico, me di cuenta que jalaba muy bien marca para que la gente entendiera que era la discriminación. Entonces desde ahí dije, no, ya no voy a observar la discriminación de abajo hacia arriba, porque esa cuesta mucho trabajo que sea vista. Si la miro de arriba hacia abajo,
jala audiencia y el Mi Reinato tiene Claro que algo sí. de intención justamente para que un público más grande se metiera al tema de discriminación. Mis reyes y no mis reyes, vamos a seguir platicando con Ricardo Rafael después de esta pausa. No se vayan. Estamos de vuelta en Contraseñas y que me apropio del programa por una pregunta. ¿Una cada una? No, una palabra. mismo las dos. Un pimponazo así. O como quieras. El momento en que la madre de cada una les dio más vergüenza. La madre. Ay, la verdad, a mí la mía nunca me ha dado vergüenza. Nunca. Yo creo que es porque es desvergonzada, ¿eh? Es cínica. Es nada que ver con la madrecita abnegada. Entonces a mí siempre me ha causado pasmo, azoro. Es una madre muy literaria la mía. Hay que escribirla. Fíjate que yo de niña, hubo una escena en que me dio vergüenza y luego orgullo. Yo en uno de los primeros supers, con mi torpeza habitual, tiré un plato de una vajilla. Entonces llegaron y le dijeron a mamá que se lo cobraban todo. Dijo, ¿ah, sí? Y rompió plato por plato. Y entonces, me encanta. Primero era la vergüenza de que Sí. el escándalo, y luego un orgullo Ay, nos de la tocaron vajilla unas rota que madres. defendió a su hija torpe. ¿Y a ti? Cuando se tardaba mucho en recogernos en la escuela. Luego entendí que no era fácil trabajar y recogernos como 2 horas después. Anda. Te daba Así que le tiempo de echamos la escribir. mano y nos regresamos caminando a casa. Cosas complicadas. Pero extraño ¿verdad? que me ponga en vergüenza. Claro que sí, yo también extraño a mi madre. A ti, esta otra parte tuya, viajera, donde desde luego está el cronista, el periodista, el escritor, el otro México, ese viaje para no vamos a poder hablar de él, pero quiero señalar que este recorrido que hace Ricardo Rafael y que tú mismo has dicho que era para conocer el país, el norte sobre todo, y conocerte a ti mismo, de alguna manera te lleva, me pregunto y te pregunto, al tema de tu novela más reciente. Sí, es muy probable que tengas razón. Es decir, a ver, viajar siempre me gustó, pero yo soy una generación que ya viajó casi todo el tiempo en aviones. Es decir, sí iba en coche a Cuernavaca o a Colima, que es donde la familia de mi madre, pero recorrer el país en carro no fue, en autobús no fue. Y de pronto hay un momento que tenía ganas de hacer ese recorrido, ese barrido pegado a la tierra. Y este es un libro que me lo permitió, Planeta me dio la oportunidad, Gabriel Sandoval sobre todo confió en hacer un viaje desde Tijuana hasta Ciudad Juárez, pasando por toda la península, por Sinaloa, por Durango. Y sí, elegí esa parte porque era la más distante a mi experiencia. Sí, conozco más o menos bien el sureste, he estado mucho en Occidente, me siento muy próximo al centro donde nací, o centro, si se puede decir que esta cosa que va de Querétaro a la Ciudad de México, pero el noroeste me fascinaba. Y la verdad es que tuve una oportunidad formidable. Y tienes razón, iba yo buscando como pistas en el momento en que era el aniversario de la independencia, el aniversario de la revolución, y justo mientras estoy haciendo este viaje es cuando irrumpe la violencia en esta zona del país. Entonces me toca hablar de manera muy próxima con gente en la calle, con muchachos, con gente preocupada, con comerciantes, y sí se me llena la cabeza de ideas que luego acabaron siendo pues no solamente un insumo, sino material periodístico fundamental para lo que he hecho después. Claro. Este personaje que tú te encuentras, que es formidable, primero el muchacho al que le das el aventón, que te dice, pues yo realmente no sé si me voy a dedicar al negocio o voy a seguir trabajando en las maquiladoras, porque desde luego no vivo de lo que gano en las maquiladoras, pero si me dedico al negocio no sé entonces de qué bando voy a estar, si de este lado o de los Zetas. Desde ahí parece que anida en ti esta idea de hacer periodismo urgente, ya hice mi comercial, y de empezar con esta novela, ¿no? Sí, a ver, entra en mí una preocupación que ahora es una preocupación que está de moda, y es cómo estabilizar la verdad en una época donde es muy fácil desestabilizarla. O sea, las famosas noticias fabricadas, noticias falsas, que siempre han estado en la humanidad. A ver, ¿ustedes se creen eso de que Eva arrancó la manzana y se la dio a Adán? O sea, esa puede ser la primera noticia fabricada que se dio. Pero sí estamos en una crisis, no hablo de la verdad, sino de cuál es el método para estabilizarla. Y yo creo que el tema de la violencia, de la autoridad, de la propaganda alrededor del narcocorrido, ¿no? De la propaganda gubernamental, nos ha impedido ver cuál es el origen verdadero de esa crisis de violencia.
Esta explicación que dabas tú hace un momento sobre el muchacho que me dice, no sé si irme con los Zetas o irme con el Chapo, la antecede una pregunta. Usted es periodista. ¿Con quién cree que está Calderón? Si yo reacciono, le digo, oiga, el presidente no está ni con uno ni con otro, no me diga eso. No, aquí todo el mundo dice que está con tal. Y claro, probablemente sea falso. Es más, diría, fue falso. Pero ellos estaban convencidos de que estaba con tal, en contra de tal. Claro. Y esas mentiras, en efecto, se me vuelven principales porque a la fecha entender el origen de nuestra violencia pasa por tratar de estabilizar pues cuáles son sus fundamentos, cómo se construyó, qué responsabilidad tiene el Estado, qué los criminales y qué nosotros los que estamos dedicados a explorar esa realidad. Fíjate que esta frase, si se anima, si no tiene miedo a saber, yo no tengo miedo a decir. Sí. Galdino Mellado Cruz, el Z9, te lo dice en la cárcel, Chiconautla, y esa entrevista que sostienes durante largo tiempo, todos los miércoles, ¿no? Un rato, con este personaje que no sabe si te miente o te dice la verdad, porque está muerto, según las noticias, pero no está muerta. Esta estabilización de la verdad de la que hablas es el tema de Hijo de la Guerra. Esta novela fascinante donde a mí, yo pienso en La Sangre Fría, pienso en que estás entrando en los motivos, en lo humano detrás de lo oscuro y de la maldad, ¿no? Platícanos porque... Y en la explicación de cómo nace la violencia, pero afincada en un sujeto, en un ser humano. La verdad es que creo que nos ha pasado a todos en esta generación, ¿no? 300,000 muertos, 60,000 desaparecidos. A ver, nacimos en una época donde eso no ocurría. Aquella colonia de Mixquiahuac que les comento, podía recorrerla sin ningún problema a la hora que fuera. ¿A qué horas ocurrió que en el transcurso de mi vida, en nuestra biografía, este país basculó de manera tan importante la violencia? Y una de las primeras explicaciones que tuvimos es que había gente muy mala, y otros que éramos muy buenos, muy buenos. Todavía, regresando a Felipe Calderón, recuerdo la propaganda del PAN en 2009, donde unos vestidos de negro jalaban la cuerda y otros vestidos de blanco la jalaban del otro. Y entonces uno luego se identificaba con los vestidos de blanco. Esa metáfora me llevó un día a decir, basta, da el paso. Acércate al otro, a ese que el estigma lo disfraza de negro y de oscuro, y pregúntale qué ha hecho, de dónde viene su propia violencia y cómo se conecta con la tuya, con el riesgo de confundirte. Y en efecto, cuando tuve noticia de que había un probable fundador de los Zetas, refugiado, escondido en una cárcel del Foro Común en Chiconautla, pues hice lo posible por entrevistarlo. Primero fue una vez, luego una segunda, y acabé yendo casi año y medio todos los miércoles, 4 o 5 horas a conversar con él. Y esta no es solamente la historia de los Zetas, aunque ahí transcurre la historia de los Zetas, o la historia de su biografía, sino qué pasa con él y conmigo, en una relación que cuando te encuentras todas las semanas, 4 horas, tiene mucho de empatía. Claro, no pueden perderse la lectura de esta novela que es esta novela de no ficción, como tú mismo la has llamado, donde nos preguntamos muchísimas cosas y estamos en la piel de ambas voces. Nos oímos al Z9, oímos al periodista que lo entrevista y vamos viendo lo que está pasando en los expedientes. Desgraciadamente se ha acabado el tiempo, Ricardo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Qué generosas son conmigo. Muchas gracias. Agradezco mucho. Muchas casi gracias. Me gustó tanto que me entrevistaran que entrevistarlas, pero sigo prefiriendo preguntarles cosas. Y nosotros nos quedamos con muchas preguntas, pero ustedes también las tendrán. Quédense en Contraseñas porque esto tiene más sabor.